Bienvenidos cerveceros y cerveceras a un nuevo vídeo de Hacer Cerveza Artesanal, el canal de YouTube donde hacemos la mejor cerveza del mundo, la que hacéis vosotros mismos en casa. En el vídeo de hoy vamos a seguir con nuestro tutorial de la cerveza de trigo Weissbier que hacíamos según la ley de pureza alemana. Lo que vamos a hacer para que nos salga sin añadir ningún tipo de adjunto como el azúcar o la dextrosa, vamos a añadirle nuestro mosto que nos guardamos del día de la cocción para carbonatarla. Así que nada, los que no hayáis visto el vídeo anterior de cómo hacíamos o elaborábamos nuestra cerveza de trigo, aquí os lo dejo en la esquina. Los que seáis nuevos, acordaros de suscribiros al canal, darle a la campanita para no perderos ningún vídeo nuevo y nada más que añadir, vamos a empezar con nuestra cerveza. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser sacar nuestra cerveza de la nevera con el mosto para que se vaya poniendo a temperatura ambiente. Así que lo vamos sacando. Aquí tenemos el mosto que guardamos para carbonatar. Y aquí tenemos la cerveza, fermentador. Mientras se va poniendo a temperatura ambiente, vamos a ir preparando todo lo demás que necesitamos para carbonatar la cerveza. Y vamos también a ver cómo ha ido nuestro proceso de fermentación, que ha durado unos cuantos días. Vamos a verlo. Después de cerrar el fermentador, en menos de 24 horas ya teníamos el airlock con actividad. Lo dejamos fermentar 8 días y en el día 8 medimos la densidad, la teníamos a 1010 y metimos el fermentador en la nevera. Así que haciendo los cálculos del índice alcohólico, el ABV que nos ha quedado de esta cerveza de trigo es un 4,7, que está cerca del 5%, que es lo que tiene que estar las cervezas de trigo, en torno al 5%. Pero bueno, es difícil sacar exactamente el ABV que nos indican las recetas. No pasa nada, puede ser las maltas que sean un poco diferentes, pueden ser el agua que hemos añadido un poco más para hacer el mosto con el que vamos a carbonatar. No pasa nada, en torno al 5% tiene que estar las cervezas de trigo, así que está bien. Antes de introducir el mosto en el fermentador, a mí me gusta hervirlo un poco por si se ha contaminado en la nevera. Lo que hacemos es ponerlo en una olla y hervirlo unos 5 minutos, como mucho 10. Lo ponemos en la olla intentando que no nos caiga el pozo que hay del mosto, que son las proteínas. Eso no lo vamos a introducir en el fermentador. Simplemente lo tiramos con cuidado, lo hervimos unos 5-10 minutos como mucho, lo tapamos con una tapa y nada, simplemente si os hace espuma, que os puede hacer espuma, que es mosto de trigo, apagáis el fuego y esperáis a que baje la espuma y ya está. Para saber cuánto mosto tenemos que añadirle al fermentador para carbonatar nuestra cerveza, hay que hacer unos cálculos con unas fórmulas. Lo tenéis todo explicado en un artículo de la web, os lo dejo en la descripción del vídeo para que lo veáis cómo calcular la cantidad de mosto que tenéis que añadirle a la cerveza según el estilo y según la densidad que os hayan dado vuestro mosto antes de fermentar y después. Entonces, para que lo tengáis ahí todo bien explicado, lo veis en la web, que está todo detallado, así no tendréis ningún problema. Bueno, pues ya lo tenemos todo preparado, hemos dejado aquí las botellas en el sanitizante para que se vayan esterilizando. Vamos a carbonatar con el mosto en este vídeo, pero si queréis saber cómo carbonatar con azúcar o con dextrosa, aquí tenéis el vídeo en la esquina donde carbonatamos con azúcar. Con la dextrosa se hace igual, ¿vale? Vamos allá. Vamos a ir quitando primero el airlock. Vamos a ver qué tal está. Ahora con el mosto hervido lo introducimos. Está a temperatura ambiente, ¿eh? Hemos hervido durante 5 minutos para que se esterilice por si se había contaminado dentro de la nevera. Con la paleta le damos unas vueltas sin remover el fondo. Huele muy bien. Cerveza de trigo, auténtica. Solo con remover un poco para que se mezcle el mosto ahí. Y ya está, vamos a empezar a embotellar. Una pinta buenísima, como huele.
poco a poco, sin hacer mucha burbuja. Vamos a hacer una de estas con chapa. De chapa ahora las taparemos. Las botellas con chapa las tapamos en la tapadora y listo. Al haber madurado la cerveza durante 2 semanas en la nevera, en el fondo del fermentador se quedará todo lo que es la levadura. Eso no lo vamos a embotellar. Ya tenemos nuestra cerveza de trigo Weissbier embotellada. Vamos a etiquetarla, como hacemos siempre, con un poco de leche. Pegamos las etiquetas. Las etiquetas yo siempre le pongo la fecha de embotellado y el índice alcohólico. Tenemos la etiqueta. Y ya la tenemos. Bueno, pues nada, cerveceros, ya tenemos nuestra cerveza de trigo aquí guardada en el armario, a oscuras, a una temperatura de 20 grados para que haga la segunda fermentación. La dejamos 3 semanas fermentando, después la meteremos en la nevera para que madure también unas cuantas semanas, hasta 3 semanas la podéis dejar en la nevera, irá mejorando el sabor. Nos vemos en el próximo vídeo para ver cómo ha quedado nuestra cerveza de trigo y nada, en unas semanas nos vemos en los próximos vídeos. Suscribiros al canal y nos vemos pronto.